vida para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Muy buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Le alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nos presentamos delante de ti con todo nuestro corazón y con todos nuestros pensamientos de acuerdo a tu santa y divina voluntad, para darte a ti siempre la gloria, la honra y el honor. Venimos, Señor, tu Iglesia Promesas y Bendiciones, a darte lo mejor en este propósito, en esta mañana. Nos quitamos nosotros y te ponemos a ti, y que podamos salir de esta reunión en una paz sobrenatural, en una paz en donde nosotros podamos comprender muchas cosas y en las cuales hoy tenemos que comprender, porque tu palabra nos lo dejó escrito para que lo comprendamos. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esta semana hablaba con el Señor y le preguntaba qué de predico a la iglesia el domingo, qué necesidades tendrán. Y revisando y leyendo toda mi biblioteca, donde Dios me da una riqueza de don de poder traerles a ustedes esta gran bendición, el Señor me mostraba esa gran oportunidad que muy pocas veces lo he hecho con la iglesia. Se llaman los 5 principios para administrar el dinero. Y voy rápido porque es larguito. Necesito su paciencia. Necesito que usted hoy le ponga atención a esto. De verdad. Si alguna vez me estás oyendo con atención, sea hoy. No te dejes distraer por nada, ni por cansancio, ni por hambre. Estamos en ayuno. Hoy es el día de entender esto. Hoy es el día que el Señor nos apartó esto. Porque no lo voy a hablar como lo hablan los financieros de la prosperidad, lo voy a hablar bíblicamente. Entonces voy por principios. El primer principio se llama la ley del contentamiento. Para los que no saben qué quiere decir la palabra contentamiento, significa que el contentamiento es una cuestión de aceptar de la mano de Dios lo que nos envía diariamente, porque sabemos que es un papá bueno y que quiere siempre darnos buenos regalos como sus hijos o a sus hijos. Por eso la sabiduría en asuntos del dinero, lo primero que nos dice en Proverbios capítulo 17, versículo 16, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? Óigalo bien, ¿de qué sirve usted tener dinero en sus manos como necio o necia para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Entonces nos lleva a Filipenses 4:12 y dice allí, ¿quién lo dijo? Un hombre muy sabio. Dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado o saciada como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o para padecer necesidad. Filipenses 4:2. Escriba, muy bien. Entonces, el siguiente versículo, Salmo 50:12, dice que nunca se nos olvide que Dios es el dueño de todo, porque dice allí en el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Quién lo dijo? Entonces, empieza entre ese primer principio que yo tengo que reconocer que mi Dios es la fuente de todas mis provisiones.
Eso nos lo dejó una promesa en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 a 18. ¿Qué dice allí? Y digas en tu corazón que mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque es que muchos decimos, es que mire todo lo que yo he trabajado. Mire que ese es el versículo para que quites esa muletilla. No es por todo lo que usted hace, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te ha dado el poder para que hagas las riquezas. Pero como yo me quiero llevar a la gloria, mire lo que yo hago, mire lo que yo tengo. Él te dio para que eso. ¿A qué? A fin de confirmar su promesa que juró a sus padres, como en este día. Y puede seguir leyendo usted la palabra allí en Primera de Crónicas 29, versículo 10. Y allí en Primera de Crónicas 10 dice, Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 16, primero que todo, dice allí, oh Jehová, mi Dios, nuestro Dios, que toda esta abundancia, oh Señor, que hemos preparado para edificar casa, es a tu santo nombre, de tu mano es, y que todo es tuyo. Yo no le estoy leyendo esto por leérselo, es para que usted lo coja de manual y se dé cuenta cómo debe usted darle gracias a Él por todo lo que vayas obteniendo o te vaya quitando. En el Salmo capítulo 51, versículo 6, dice allí que le pidamos a Dios que nos revele lo que en realidad significa este dinero para mí o para nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, he aquí, dice así, he aquí, tú amas, ¿qué? La verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana, ¿qué es para nosotros el dinero y qué es lo que simboliza? La primera es seguridad, importancia, independencia, no depender de nadie, un medio hasta para ayudar a otros, un valor personal, un estatus, un poder. Pero si memorizamos Filipenses capítulo 4, versículo 19, allí nos dice que cuando cada uno de nosotros sepa qué necesidad o necesidades espera usted llenar con el dinero que le llega, entonces aprenda a citar este versículo que le voy a decir, porque si no, en tu corazón siempre Satanás va a querer tentarte con pensamientos que te van a incitar a gastar. Y lo hemos leído muchas veces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que aprender a descansar en la seguridad del amor de Dios, sin importar cuáles sean sus circunstancias económicas, sin interesar cuáles son las necesidades que yo estoy pasando diariamente. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, las preguntas que muchos quieren hacerse, ¿será que yo me voy a hacer rico con los principios de Dios?
para poder administrar el dinero? La respuesta es sencilla y simple. Dios no nos garantiza que seremos ricos. Él tiene distintas razones para permitir la pobreza en el mundo y para dar posesiones a los que no le honran. Ay, ¿y se distrajo? Vuelvo aquí, si escucho lo que dije. Pero ciertamente dice el Señor que Él siempre está proveyendo abundantes principios en la Biblia para que nosotros nos podamos ayudar para ser sabios en el asunto de las finanzas. En última instancia, nosotros debemos de confiar en el control soberano de Él sobre todas las cosas, sabiendo que Él tiene siempre un plan y propósito, aunque nos parece injusto. Por eso dice Proverbios capítulo 22, algo sencillo: el rico y el pobre se encuentran, pero a ambos Dios los hizo. Entonces usted no puede estarle diciendo: Dios, pero ¿por qué me hizo pobre? Oh, no, pero yo sí soy rico y mire esos pobres. No, cuidadito, ni se atreva. Acuérdense que aquí tiene poder. El segundo principio es la ley del dominio propio. En el segundo dominio propio, segundo principio, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: haced morir pues, parecía como paisa, ¿no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Entonces empiece por entender que tienes que transferir todo lo que posee a nombre de Dios. Cuando usted cae en eso, en avaricias, en malos deseos, en idolatría y en esas pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo da con amor. Y Él creó el amor de Él para nosotros. Él creó todo para que nosotros tengamos lo mejor. Él creó todo para concedernos los deseos de nuestro corazón. Pero Él nos dice en Ageo 2:8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nos está diciendo: aléjate de los pecados de avaricia e idolatría. Deja de estar pegado siempre en lo mismo. Esto es mío, nadie me lo toca. Arrepiéntese y confiese que su confianza en el dinero es pecado. Acepte que usted se ha dejado esclavizar por ese pecado. Y no olvide que hay unas consecuencias de esa esclavitud financiera. Ay, yo creo que imagino que ustedes estarán pensando: uy, lástima que no vino tal. No, tranquilo, en YouTube le va a quedar la prédica. Pásela o invítelo a que se inscriba. En Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, allí dice que, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces contestan ahí mismo, ¿no? En ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo pueden vivir aún en él? La avaricia no puede volverse a repetir. El egoísmo no se puede volver a repetir si ya moriste. Entonces, pastor, ¿pero cómo hace uno para entender todo esto? Busque consejería con alguien que tiene dominio propio en cuanto a las finanzas. Propóngase seguir el plan de Dios para sus finanzas. Póngase una meta de ser más sabio y sabia con el dinero que Dios te está confiando, así sea poquito. ¿Por qué? Porque 2 Corintios te dice 5:9: por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables, con dinero y sin dinero. Entonces tenemos que mantenernos en la verdad cuando seamos tentados a tomar decisiones económicas que son siempre poco sabias. ¿Por qué? Porque cuando yo no sé tomar esas decisiones,
Tengo que aceptar que en Cristo nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Que tenemos que aceptar que en Cristo nosotros hemos quedado libres del poder del pecado. Y tenemos que saber que en Cristo nosotros hemos muerto al pecado. Por eso Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que cuando el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Hoy yo no sé qué me dio hoy. Estoy temblando. Esto yo no sé si ustedes no lo van a entender o si lo van a entender. Tercer principio. La ley de la mayordomía. Todos somos mayordomos para ministrar. En Mateo 25:23 dice la palabra: su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco o sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Pero si leemos toda la parábola de los talentos que está en Mateo 25:14 a 30, del 14, versículo 14 hasta el 30, tenemos que aprender nosotros a reconocer que darle cuentas a Dios de la forma en que estamos gastando el dinero, y empecé a entrar a lo más profundo y lo más doloroso que nos duele a todos. Dar cuentas significa lo siguiente: que usted y yo sabemos cuáles son nuestros ingresos, y que usted y yo, todos nosotros, sabemos exactamente cuáles son nuestros egresos, y que usted y yo y todos nosotros sabemos exactamente cómo los usamos estos y cómo los presupuestamos. Que usted y yo y todos nosotros sabemos cómo ahorrar sin interesarnos el monto de nuestros ingresos. Que usted y yo y todos nosotros sabemos cómo poner a trabajar mi dinero, su dinero, planificando inversiones seguras. Y que usted y yo y todos nosotros creamos un plan económico para el futuro de planificación de jubilación. Y que usted y yo y todos nosotros, cuándo y dónde dar dinero a Dios y a otros. Entonces, yo le entrego esto a Dios, el 10% de mis ganancias, y esto debe ser un compromiso. ¿Por qué? Porque en Génesis 14:20 dijo, y le dio a Abraham, al sacerdote de Dios, los diezmos de todo. Entonces la pregunta es, ¿no es el diezmo un principio del Antiguo Testamento que no se aplica el día de hoy? Bueno, la respuesta está sencilla y simple. Muchas personas al día de hoy creen que diezmar se enseñó solo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús condenó la hipocresía de los fariseos y a la vez respaldó totalmente el principio de los diezmos. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 11 versículo 42 les dijo, mas ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Esto os era necesario dejar sin dejar aquello? Entonces, como que no entendieron, siguieron en el Nuevo Testamento como diciendo, eso ya no existe. Entonces llega el Señor, dice, ¿no aprendieron a ahorrar porcentaje de sus ganancias? Entonces tuvo que decirles, al igual que la hormiga, un mayordomo sabio hace planes con anticipación y hace el hábito de ahorrar. Y muchos ya saben hacer ese ahorro. Y cada vez que recibe su salario, separa una porción de sus ingresos y la ahorra. Y separa ese dinero antes de sus gastos, o no le quedará nada para ahorrar. Pero si separa de su salario una cantidad y la pone en un fondo de emergencia, entonces aprende que después puede invertir sus ahorros en planes financieros de bajo riesgo para que pueda obtener intereses de sus ahorros. ¿Dónde le dice eso? Proverbios 13:11. Donde que dice que las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laborioso las aumenta.
Nosotros debemos aprender a decidir vivir justamente o ajustadamente a un presupuesto. Y siempre eso pasa en un hombre, en una mujer, en una pareja, en un soltero, una soltera. Y cuando esa persona o ese hombre decide vivir ajustándose a ese presupuesto, le voy a dejar 2 pasos. El primer paso, cuando usted se ajusta a ese presupuesto, tiene que aprender a calcular sus ingresos mensuales totales, sumando su salario, sus dividendos, sus intereses y cualquier otra fuente de ingresos. En el segundo paso, usted tiene que calcular cuánto suman tus ingresos que quedan disponibles, restando los diezmos y los impuestos, como le paga al mundo. Entonces ahí es donde tiene que Dios decir: al mundo le tienes miedo, si no le pagan los impuestos, te quitan la casa o te quitan lo que tienes. A mí no me pagan nada y no te da miedo que yo te lo quite, y te lo voy a quitar. La pregunta: el gobierno gasta demasiado y gasta los impuestos del pueblo, y a menudo toma decisiones inmorales con el dinero del pueblo. Entonces, ¿no es mejor evadir el pago de los impuestos y dar ese dinero a causas más nobles de Dios? No, porque me quitan la casa, me quitan todo. ¿Y entonces dónde voy a vivir? Y me van a quitar la vía crediticia. La respuesta viene: no. La palabra de Dios declara que el gobierno tiene un derecho, sí, y es autoridad de cobrar los impuestos. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles en pagar lo que le debemos al gobierno. Claro. Usted no puede obedecer a Dios y al mismo tiempo desobedecer las leyes impositivas, sino la palabra de Dios quedaría mentirosa, en donde habla que nosotros nos tenemos que someter a las autoridades que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Por eso ahí en Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debéis, a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, y al que el impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Eso dice, ¿cierto? Proverbios 13:7. Entonces, el Señor dice: como para usted es un conflicto hablar de dinero y pensar en dinero, entonces te tengo que decir cómo estás calculando tus gastos mensuales fijos y de qué forma le estás dando a estas áreas las salidas del año anterior o este año, y cómo las está dividiendo todos esos totales anuales en ese número 12, que son 12 meses. Entonces, muchos que uno conoce no necesitan ser contadores, ni administradores de empresas, ni nada de eso. El que tiene el don lo tiene, y punto. Sabe manejar para pagar su renta, para pagar si sacó el carro, para pagar la comida, para pagar la ropa, para pagar los seguros, para gastar para los pagos médicos, para el esparcimiento, para sus ahorros, para las, aquí se dicen las partes como de salir al shopping, esas partes de, como decir, las partes misceláneas, como ir a mirar vitrinas y se antoja algo, se lo compra, y también las deudas por pagar. Pero tus gastos o mis gastos no deben exceder a los ingresos netos disponibles para esos gastos. Entonces es cuando en Proverbios capítulo 22:3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces ahí es cuando usted tiene que restar el total de gastos de los ingresos netos disponibles para obtener la diferencia a favor o en contra. Eso es lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces niéguese a seguir la senda que le lleva a endeudarse. Las deudas te van a hacer esclavo de otro o de otros. Las deudas te van a deshonrar a Dios
Porque cuando se enteran de que usted es un asistente o un simpatizante o un creyente o un contable o un confiable, deshonran a Dios. Las deudas denotan falta de dominio propio. Las deudas son una violación a las escrituras. Las deudas traen el castigo de Dios. Pero nosotros, como somos así de fácil para pecar, no nos interesa. Las tomamos porque las necesito. Y como la necesito, entonces le tengo que leer Proverbios 14:12. ¿Qué dice? O recitárselo, o grabárselo. Que hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mucha gente por las deudas andan desesperados y angustiados y se quieren quitar la vida. Y le habla a uno que sí tuvo deudas de las maravillosas. Muchas de las parábolas de Cristo tienen como tema el uso del dinero. Y la pregunta es, ¿por qué relacionó Jesucristo esa condición espiritual con la finanza? La respuesta que le traigo es que hay 16 de las 38 parábolas hablan de la relación que hay entre el dinero y nuestras motivaciones espirituales. ¿Por qué? Quizá por esto se debe a que dos pecados básicos que se llaman idolatría y avaricia están íntimamente ligados con el amor al dinero. Y Efesios 5:5 lo dice. ¿Y qué dice? Porque sabéis esto, dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tendrá derecho a la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Entonces, es ahí cuando usted no entiende el principio de dar, que es una ley de Dios. ¿Por qué? Pues en Malaquías 3:10 esas se la saben porque nos la han repetido por todos lados desde que nacimos en el Evangelio, ¿no? Que trae todos los diezmos a la alfolilla, habrá alimento en mi casa. Y dice allí que probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Entonces, si yo doy sabiendo que todo pertenece a Dios, hago lo de Ageo 2:8, que dice que mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, no, pero yo no doy siempre fijo, doy regularmente. Entonces el Señor te tiene la otra cita, 1 Corintios 16:2, para los que dan regularmente, que cada día, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte alguito, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y no le vaya a decir al Señor, aquí le tengo las ofrendas, Señor, mire, yo no las entregué porque no tuve tiempo, mírelas, aquí las tengo. Yo cumplo de 1 Corintios 16:2, sí. Él le dice, cuando yo llegue no se van a recoger tus ofrendas. Cuando yo doy sacrificios y que como que me abstengo de algunos de mis deseos, entonces el Señor le dice, tiene la palabra, 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, dice así, y aún más allá de sus fuerzas, 2 Corintios 8:3. Pero en 2 Corintios 9:7 te dice, dé con alegría, no a regañadientes o por fuerza. ¿Por qué? Porque cada uno dé como propuso en su corazón, que esa es la palabra rema que colocamos en nuestras ofrendas y diezmos, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Entonces, cuando tú das generosamente, así sea que usted diga, yo no le voy a dar a la iglesia, se lo voy a dar a los pobres y a los más necesitados. Entonces, Deuteronomio 15:11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Mentiroso, no lo abres. ¿Por qué? Porque aún llega un hijo de Dios a tu casa y ni siquiera le ofreces como debe ofrecerle. Pero se cree uno más santo que Jesucristo. Yo voy a ir al asilo a entregarle chocolate, pan, buñuelos. Eso no es verdad. Mis amados,
¿Usted paga las deudas o no las paga? Sabiendo que una promesa escrita que se llama Proverbios capítulo 6, versículo 5, que dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Esas son las deudas. Entonces, te voy a ayudar, porque el Señor te ama mucho. Yo creo que mis lágrimas hoy es que usted sea libre financieramente y entienda todo esto, porque si usted no lo entiende, un hombre que ha sido libre, y mi esposa es testigo cómo Dios me paga a mí muchas cosas, porque le entendí cómo son las cosas con Él. Entonces usted tiene que identificar su situación de deudas. Haga un inventario de sus activos. Cuando usted hace un inventario de sus activos, lo primero tiene que ver qué posesiones tiene. Lo segundo que tienes que ver cuál es el valor aproximado de las cosas que tiene. Auto, casa, propiedades, pólizas de seguros, mobiliario. Ese es el inventario de sus activos. Lo segundo, identifique sus ingresos. ¿Cuánto ganas? ¿Cuántas horas a la semana trabaja para obtener esa cantidad que ganas? ¿Y tienes algunas inversiones que haces con lo que ganas? Entonces, describa tus deudas. ¿Qué es lo que debe? ¿Cuándo se vencen? ¿Qué cantidad de intereses se está pagando con cada deuda? Y entonces haga un estimado de sus cuentas mensuales por pagar. Entonces ahí es cuando usted dice: ¿cuánto pago por servicios? Gasolina, transporte, comida, teléfono, ropa, seguros y mis distracciones. Así sea el internet, así sea el del móvil, del celular. Entonces el Señor llega y dice: ya te dejé ahí, ahora te paso al otro paso. Mire cómo estás considerando tu estilo de vida. No, no, pero espérese, el Señor se lo quiere decir esta mañana. Tienes que hacer un análisis introspectivo. ¿Por qué vive de la forma en que por qué vive de la forma en que lo hace? ¿Por qué hace esa forma de vivir así? Se debe a que tu deseo de avanzar en esta carrera en la tierra es para impresionar a tus amigos o familiares, o porque quieres vivir cómodamente, o porque quieres vivir creciendo de esa manera, o como viven tus amigos, tus familiares y colegas. Esa es la inspección introspectiva que tienes que hacer. ¿Por qué haces eso? Entonces el Señor te dice: ahora aprendas a considerar de qué cosas puedes prescindir. Entonces, tienes que entender esto. Tienes algunos artículos caritos que realmente no necesitas y que después que los compró, que requirieron altos costos de mantenimiento, porque uno llega a veces a casas y uno le dice: tan bonito eso que tiene ahí, si supiera lo que me costó. ¿Cierto? ¿Paga usted a otros o personas por cosas que usted pudiera hacer y que no debería de pagarlas? ¿Sale a comer cuando puede comer con menos dinero en tu casa? Entonces hágale un análisis a lo que usted puede sustituir. ¿Qué puede sustituir con cosas menos caras? Los productos y servicios caros que actualmente usa. Es que yo me pago esto porque me lo merezco. ¿A costo de qué? Reconsidere sus ofrendas. Hace a un lado su presupuesto y planes de ahorro durante los días de fiesta y ocasiones donde debe de hacer esos regalos.
Es que no, es que yo no puedo llegar con cualquier boba. Yo tengo que dar lo bueno, porque toca dar lo bueno. No es que es es el familiar del gobernador, del diputado, del alcalde. Es que son los médicos. ¿Podría usted dar menos regalos y menos costosos? ¿O significa que ama menos a sus amigos y familiares? Si se ajusta a los medios tuyos, no te van a amar y no te van a apreciar. No, como es la sociedad, se fijo que sí, pastor, no me van a apreciar. Entonces a usted le gusta que a sus seres queridos, que usted, todo eso que quiere darles, y en especial porque eso es en la familia, le gusta que usted se endeude por comprarle regalos a ellos. Mire, no son 5. Multiplico esto 5.000 billones de veces de humanidad así en la tierra. Se endeudan por comprarle regalos a los que no deben de comprarle regalos. Y tampoco a los que tenga que usted quiera endeudarse por darle regalos. Entonces ahí está, tenemos que terminar este mensaje. ¿Cómo es que usted va a establecer las metas financieras? Bueno, ¿tiene papel y lápiz? Haga una lista de los gastos que vas a tener para el futuro. Lo primero, ¿qué gastos prevé que tendrás en el futuro? Lo segundo, si estás planeando adquirir una casa, o pagarle la boda de su hijo o de su hija, o reemplazar el vehículo, ¿están en esos gastos futuros? O considere que vas a hacer cambios en tu empleo. Entonces la pregunta es, ¿estás considerando volver a hacer un estudio profesional o algo, o empezar a hacer su negocio propio? O lo segundo, ¿o cómo vas a cambiar esos planes por tu situación financiera? ¿O cómo esos planes van a hacer de cambiar tu situación financiera? Entonces viene lo otro. ¿Tú te preparas para los cambios en la familia? Los que pueden de casarse le dicen, estamos esperando un hijo, o estamos esperando el segundo o el tercero. Entonces, ya los que tienen hijos, ¿están yendo al hogar de sus hijos? ¿A qué? O esos hijos tienen papás ya adultos, mayores, ancianos y enfermos. Entonces, ¿usted está preparado o preparada para la forma en que esos cambios van a afectar tu economía? Entonces, establezca tus metas financieras del futuro. ¿En qué? En el aspecto económico. ¿Dónde le gustaría estar dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Y en qué están consistiendo esas expectativas reales para esos años? A muchos no, yo me quiero ir para allí, para acá. ¿Ya estás preparado? ¿Ya estás preparada? No, pues Dios dirá, ¿qué? Perdón. Dios dijo que me va a bendecir. Perdón. Bueno, espere, siéntese. Tengo que dejarle esto. Si usted no toma el control de sus finanzas, nunca vas a pagar el dinero extra en tus deudas. Porque ¿cuáles de sus deudas tienen el más alto porcentaje de interés? Y usted nunca lo mira. Hay deudas que están con el 34%. El agiotismo al nivel pasado, sea un banco, sea una corporación, te lo tienen al alto y usted dice, eso no baja, yo pago y pago y pago. Pues enfóquese en pagar ese porcentaje, a salir de esos intereses. ¿Qué cantidad puede usted pagar cada mes para poder reducir esas deudas? No, lo que me dijeron, el mínimo, no más. Entonces deténgase y no aumente más deudas. Porque esas deudas van a venir por hábitos de un estilo de vida que van a aumentar tus deudas. Porque tendrás que llegar a dejar de usar las tarjetas de crédito y a decidirse a pagar en efectivo.
No, pastor, es uno andar con billete en la calle, eso se lo roban a uno. Cambie su estilo de vida. ¿Por qué? Porque usted va a tener que aprender a hacer cambios que Dios te está diciendo, porque si no, entonces la gente del pasado, ¿cómo hizo? Y entonces en el cambio de estilo de vida usted va a tener que sacar cosas de las cuales vas a prescindir y qué cosas realmente no necesita y qué cosas caras puedes vender con ganancia sin ir a ser agiotista. Por eso muchos no saben establecer un plan de ahorros. ¿Cuánto dinero está ahorrando para el futuro el día de hoy? No, lo que me quitan por ahí para la pensión, que me lo quitan por la mano derecha. ¿Y no más? Sí, no más. Ah, bueno, está bien, perfecto, siga bien. ¿Cómo te estás preparando para la jubilación y las emergencias graves de tal manera que no tengas que endeudarse otra vez? No, eso no alcanza, eso no, que no sé qué. Yo cuando estaba en Colombia y pasaba por los barrios más necesitados, para no decir pobres, porque no, esa palabra no cabe, necesitados, y pasaba por diciembre haciendo mis hogares de cambio, allá era otro nombre, y salían esos equipos de sonido, esos nevecones, esos televisores, y la casa fea por fuera, pero esos muebles de la sala, yo decía, yo no tengo eso, ¿y estos cómo hacen? No voy a decirlo, pero usted sabe cómo se hace, endeudándose con lo ajeno, o endeudándose prestando, o endeudándose quitándolo. Tienes que aprender a establecer un plan para compartir. Yo cuando me casé con mi pastora, yo veía que a toda hora llegaba con... Pero parece que usted va a llevar, usted no va a llevar la palabra, usted es un mercado para cada casa. Y dígame que no, que con una cremita llega, aunque sea, y le da. Pero ella lleva algo. Ella entrega algo. Cuando usted establece un plan para compartir, usted es una persona que la unción te sigue. Pero no voy a hablar de la prosperidad, la genealogía esa, no. ¿Por qué? Porque usted sabe planear, dar, y así obra para Dios, y la obra de Dios te da. Entonces es ahí cuando tú tienes el dinero que apartas para ayudar a los necesitados. La pastora, yo le digo, pero amor, pero si ellos tienen, pero es que yo quiero darle esto. Entonces Proverbios 8, 20, 21 me dice, por vereda de justicia guiaré, dice así, por medio de sendas de juicio, dice así, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Proverbios 8, 20, 21, grábelo. Mis amados, ¿cuánto les gusta el chance, las loterías, los bingos, las rifas? Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Mi pregunta, ¿qué piensa usted acerca de las loterías? ¿Es malo para un cristiano participar en las loterías patrocinadas por el gobierno? Pastor, es que toca comprarla porque yo trabajo con el gobierno. Respuesta. Considere cuál es la perfecta voluntad de Dios en cuanto a sus finanzas. Las loterías, los bingos, los balotos, las rifas se aprovechan de tu debilidad que hay porque tú quieres hacerse rico con rapidez. Yo un día, tanto era la fregadera que tenía yo con Dios. Le dije, ay Señor, usted no me abre la puerta financiera, yo voy a comprar algo, porque yo pues siempre compraba el sorteo extraordinario de Navidad en Colombia. Y en eso como que dice el Señor, maestra, a ver, que se vaya a lo que quiere. De pronto aparece un peladito con un cartón, allá en Colombia usan cartones del 1 al 100, entonces uno compra el número. ¿Y qué rifas, niño? Un premio sorpresa. Uy, Dios mío. ¿Y cuánto es? Tanto. Pues, venga, tome. Y le pagué. Eso era para
para diciembre. Llegó diciembre y me llamaron. Señor, se ganó el premio sorpresa. Y Dios mío, ¿qué será? Bueno, ¿y a dónde toca ir? Venga rápido, venga con alguien que le ayude. Uy, no, ese es grande. Cuando llego y me detienen, era un pavo, un pisco. Yo miraba el pisco, el pavo, allá se le dice pisco, pavo. Y Dios mío, yo le tenía miedo a esos perracos chulos. Y el Señor no me puede castigar mejor. Ay, Dios mío, qué volante para después matar a ese animal, yo, porque eso sí es complicado. ¿Usted le da participación a Dios en tus finanzas? ¿Le has estado pidiendo a Dios que te provea más dinero para cubrir todas tus necesidades? ¿Y no te lo ha contestado? Porque Él te prometió, ¿no? Hizo una promesa, pedid y se os dará. Entonces, ¿por qué no te ha respondido tus oraciones? ¿Quieres saber la respuesta? Dios siempre contestará la oración, ya sea con un sí o con un no, o aún todavía no. Pero cuando no hay una respuesta inmediata, sus oídos acá, considere dos causas que son estas. Si lo que estás pidiendo está de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, 14, 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la sabiduría de ese versículo nos enseña que debemos discernir nuestros motivos verdaderos para pedir en oración. Porque Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él quiere que tú examines tus deseos y entiendas las razones verdaderas que tienes para pedir. Por eso Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso nos declaramos siempre en bancarrota. Por eso siempre estamos en una información financiera falsa. Por eso estamos manejando las finanzas de mi mujer o de mi marido. Por eso estamos en la importancia de darle al dinero. Por eso nos la pasamos prestando dinero a los amigos y a la familia. Por eso nos la pasamos buscando préstamos de intereses y préstamos que, mejor dicho, los intereses me van a colgar del pescuezo, perdóneme que haga así. Por eso busca quienes le presten, así sea el 50 al agiotista de los agiotistas, porque eso es lo que funcionan ahora. Ahora en día, no importa hacer hasta la mala riqueza, sea como sea. Vaya hijo, meta ese cheque sin fondo, no importa que nos digan después que somos ladrones. Mis amados, todo esto se aplica porque usted no le devuelve a Dios lo que tiene que devolverle. Porque usted dice que es un legalismo del Antiguo Testamento, dale diezmo, Señor. Porque el primer diezmo que se mencionó en la Biblia fue antes de que se diera en ese día, fueron 430 años antes de la ley que Dios puso y se la dio a Moisés. Y después le habló a Abraham. Por eso bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo tú le vas a pedir riquezas a Dios si usted no sabe dar? Usted no sabe desprenderse. Si el diezmo no te enseña, no nos enseña en el Nuevo Testamento, ¿por qué algunos cristianos todavía lo practican? ¿Por qué todavía hay líderes judíos en Israel que practican el diezmo? Por eso dice que los fariseos no diezmarán. Por eso dice que las actitudes espirituales de la justicia, de la misericordia y de la fidelidad es sin dejar de diezmar. Mis amados, este asunto no es fácil de digerir y fácil de hacérselo a una iglesia. Pero yo quiero terminar con esto. ¿Cuántas veces te han pedido para dar un recurso económico para campañas políticas exentas de impuestos o escuelas y organizaciones seculares? Y tú lo diste. Y lo diste a tu forma. ¿Y cuántas veces
nosotros no hemos podido sostener la obra de Dios porque creemos que nos vamos a quedar sin ese puchito y nos vamos a ir mal en ese mes, cuando al que le estamos dando es a una tierra fértil. Yo no estoy de acuerdo que le dé a los estoraques, a las tierras estériles. ¿Para qué le das a una tierra estéril que no produce leche y miel? Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, él sabía quién era. Yo no voy a aceptar cosas por aceptarlas, porque yo sé en la bendición que estoy. Y yo no trabajo activamente en el ministerio para que me diezmen por sus ingresos. Yo estoy en el ministerio es porque Dios nos dio una ley. No es mía, es de Él. Entonces, si usted cree que no le das, pues lo estás robando, porque eso es lo que nos dice Malaquías. Pero si tú eres un confiable, un contable, un creyente, cree en el diezmo y su cónyuge no cree en él, porque es incrédulo o incrédula, entonces, ¿qué debes hacer tú como creyente? Pues la respuesta es que la relación entre ti, tu hombre o tu mujer, es mucho más importante que el diezmo. Pues sí, tu relación es importante entre pareja, lógico. Entonces, con amor y comprensión, hable con su cónyuge acerca de su forma de deseo de diezmar, y que cuando su cónyuge acepte venir a Cristo, el asunto será más fácil de discutir. Por eso dice en Efesios 5:22, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y a los maridos les habla en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en último, Dios le da a usted una elección. Usted puede guardar y gastar el 100% de lo que Dios te permite ganar. Pero si como mínimo usted da el 10% a Dios, Él hará rendir más su 90% que el 100%. Es contrario a la economía secular. La economía bíblica muestra que el 90% tiene más poder adquisitivo que el 100%. Quizá usted esté pensando en este momento, no tengo suficiente dinero para diezmar. Cuando gane más, le haré más a Dios. Por el momento no tengo la capacidad de diezmar. Pero cuando usted ve la vida desde la perspectiva de Dios, permítame, se lo digo así, cuando usted ve la vida desde la perspectiva de Dios, usted no puede permitirse el no diezmar. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es un ejemplo que yo entendí. Ese es un ejemplo que con mi esposa entendimos. Por eso a mí no me da dolor entregarle al Señor. Pero eso es para usted mismo, pastor. Usted no sabe para qué es esto. Lo mismo, yo no sé cuándo usted lo entrega, para qué es eso. Pero le digo, esto lo doy y lo damos con mi esposa con corazón desprendido. Y Dios, es increíble que la iglesia no da lo que tiene que dar, y Dios nos trae gente que nos da y nos dice, esto es para ustedes, no para la iglesia. Esto es para ustedes. Ese es los 5 principios. ¿Los 5 principios de qué? ¿De qué? De un corazón que no adora el materialismo, que tiene una clase en su corazón de la palabra de Dios. Por eso no tiene un corazón orgulloso, por eso no tiene un corazón ambicioso, por eso no tiene un corazón impaciente, por eso no tiene un corazón egoísta, por eso no tiene un corazón perezoso, por eso no tiene un corazón tacaño, por eso no carece de fe ese corazón, por eso no tiene un corazón que no es sabio, por eso no tiene un corazón desagradecido, por eso no tiene un corazón mezquino. Y le puedo dar todas las citas bíblicas de todo eso que le acabé de decir. Y si usted hoy no vaya a dar nada, no lo dé porque yo lo vaya a pedir en este momento. Délo como Dios se lo propone a usted en su corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, entrego esta palabra, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. De acuerdo al poder de tu palabra, Señor.
cerramos, Señor, esta reunión de acuerdo a tu santa y divina voluntad, creyendo en el poder tuyo y creyendo, Señor, que todo está delante de tu presencia. En cada amanecer, una promesa para ti, un mensaje divino que llega a ti. cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y